están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Repisa. Estamos hoy con Juan Ignacio Brito, periodista que nos trae muy entretenidos libros. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Hola Pía, muchas gracias por invitarme nuevamente. Aquí estamos listos para las recomendaciones. Tenemos una selección del El Despiporre, como diría mi. Muy bien, pues. A ver, cuéntanos qué es lo que nos traes hoy. Vamos a partir por un libro clásico, o más bien de un autor que en la literatura de la novela histórica es un clásico, que se llama Robert Graves. Robert Graves es el autor, todos sabremos esto, de Yo Claudio. ¿Te acuerdas de Yo Claudio? Por supuesto. Fue llevado a una serie por la BBC en los años 80, una serie que fue bastante famosa en esa época. Bueno, él escribió un libro que es bastante atípico porque en general él se centra o en Roma o en historia. Tiene un libro que se llama El Rey Jesús, o sea, en historias más bien de orden bíblico, podríamos decir. A pesar que también tiene algunos que se llaman Sargento Lamb, que son más modernos. Él toma una historia que yo por lo menos no conocía, que es la historia de un personaje que se llama Álvaro de Mendaña. Álvaro de Mendaña es un explorador español del siglo XVI, que parte desde Perú, y eso quizás le da cierta actualidad, porque Perú está muy en la noticia lo último, parte desde Perú a fines del siglo XVI en una expedición hacia el Pacífico Sur, hacia lo que hoy conocemos como la Polinesia. Y parte con 4 barcos, es el típico aventurero, y su objetivo es llegar lo más hacia el oeste que pueda. Es una expedición que estuvo a punto de llegar a Australia y que se encuentra con los ingleses, hay rivalidades con los ingleses ahí también, bastante acontecida, y descubre, entre otras cosas, descubre las Islas Marquesas, descubre las Islas Salomón. Las Islas Marquesas se llaman las Islas Marquesas de Mendoza, y porque el gobernador, el virrey más bien, del Perú, cuando él sale, era García Hurtado de Mendoza, que fue gobernador acá en Chile. Así que todo se conecta, al final es toda una gran redondela donde todos estamos conectados. El círculo de la vida. Incluso ahí era un pañuelo, el mundo. Exacto. Entra en relación con Pedro Sarmiento de Gamboa, que también estuvo acá en Chile, etc. Bueno, entonces parte hacia el oeste, descubre las Islas Marquesas, avanza hacia las Islas Salomón, las actuales Islas Salomón, y algo le pasa a Álvaro de Mendaña, no vamos a decir qué, para mantener el suspenso, pero ocurre que su mujer, que de una manera bastante inusual lo había acompañado en este viaje, no era frecuente que ocurrieran esas cosas, una gallega que se llama Isabel de Barreto, o Isabel Barreto, toma el mando de la expedición y se convierte, en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, para que vean que hay cosas que son antiguas también, en una mujer ultra empoderada, porque es la primera almiranta, no sé si se dice así, de la Armada Española. Y ella queda a cargo de la expedición. Bueno, y esta expedición está llena de aventuras y desventuras, porque también pasan cosas bastante trágicas, y eso es lo que nos va contando el libro, que es bien interesante, es una historia que por lo menos yo no tenía noticia de que hubiera existido, y este libro, que es un libro clásico, digamos, que es un libro que publicó Graves está muerto hace rato, digamos, lo publicó yo creo como en el año 1950, este libro. Relata es muy entretenido leer Robert Graves, y ha sido reeditado este libro por Edasa Pocket, que es una editorial que se especializa en libros de novela histórica. Así que es un libro bien entretenido, muy interesante, aventuras y basado, por supuesto, él dice que está todo lo que pudo, lo investigó, porque hay un cronista, uno de los que viajaban en esta expedición, hizo la crónica, un señor Quirós, y él hizo la crónica y la relató. Entonces, ahora naturalmente la relató de su manera. A su manera, y no siempre queda bien la pobre Isabel. Bueno, vamos a ver quiénes son los villanos y quiénes son los héroes de esta narración, y quién es la heroína, por supuesto, porque hay una heroína muy, muy, muy buena. Qué bien, entretenido. Muy, muy bien. Yo me acuerdo de Yo Claudio, debo decir. Sí, claro, fue todos los que tuvimos conciencia en los años 80 vimos Yo Claudio, con Derek Jacobi, que después, la verdad es como es la vida,
y El Círculo de la Vida. Derek Jacobi hizo de Pinochet en una serie de la BBC también. ¿En serio? Ah, eso sí que no lo sabía. Muy bien. Todo está conectado. Así es. Bueno, muy bien. Vamos al otro libro, a la otra serie de libros que nos traes hoy. Son 3 libros. Ya. Entonces, vimos este y hay 3 más, o sea, vamos a haber visto 4 libros en realidad en esta ocasión, para que no haya queja y nadie diga que no vemos suficientes libros. Es una trilogía de un escritor norteamericano que se llama Don Winslow. Y esta trilogía partió hace un rato ya, con un libro que se llama El Poder del Perro, después siguió con otro que se llama El Cartel, y un último que salió en español hace poco, y está en librería ampliamente disponible, que se llama La Frontera. Esta es la historia de un agente de la DEA, que parte muy joven, en México, que se llama Art Keller. Y la historia de Keller va en paralelo a la historia del auge del narcotráfico en México. Esta es una historia que se ha dicho que es de narco-cowboys, narco-vaqueros, digamos. Es una historia donde las balas zumban, las muertes son bastante frecuentes, como en el mundo del narcotráfico, por supuesto, de un realismo bien crudo, y que va relatando entonces cómo surge Art Keller, que finalmente en el último libro ya es el director de la DEA, y en su contradicción surgen los carteles mexicanos, especialmente un cartel que está liderado por un personaje que se llama Adán Barrera, que es el que entrego en los primeros 2 libros. De hecho, el segundo libro, el cartel, entiendo que, no sé qué pasó ahora con la pandemia, pero estaba siendo llevado al cine por Ridley Scott, el director del Gladiador, El Octavo Pasajero. Ese director estaba llevando al cine el cartel. Sin duda el cartel es el libro el mejor de los 3. Porque ahí hay un enfrentamiento que es brutal entre carteles y entre el enfrentamiento entre Barrera y Keller se produce ya es frontal. Y tiene un desenlace muy impresionante ese libro. Entonces, esta es la historia de un agente de la DEA, por un lado, y de los carteles mexicanos por otro. Porque esto parte, en El Poder del Perro, parte cuando recién a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no empezamos a plantar marihuana? ¿Por qué no partimos con esto en los años 60 y 70, con un antiguo líder que estaba en la cárcel, etcétera? O sea, parte muy básico y después termina convertido esto, especialmente en el segundo libro, en una guerra frontal entre el Estado mexicano, la DEA, por supuesto, metida ahí, y los carteles entre ellos también, porque las balas corren en todos los sentidos en esto. Hay personajes mexicanos. Keller, de hecho, es mitad mexicano, su madre es de origen hispano. Entonces, la verdad es que es un libro muy entretenido. Además, está escrito con un vértigo incesante. O sea, la verdad es que el tipo escribe muy bien. Entonces, a pesar de que algunos de estos libros son bastante gruesos, se lee muy rápido y además uno queda muy metido porque pasan cosas todo el tiempo y pasan cosas, en algunos casos, bien brutales, porque esta es una guerra, bueno, lo hemos visto, digamos, sin cuartel y donde la manera incluso de matar es una manera bastante... O sea, no es que le peguen un balazo a alguien y se contenten con eso, digamos. Entonces, los tipos... O sea, que nada que envidiarle a la serie de Narco y todo, aquí... porque es el mismo mundo, digamos. Es esa misma lógica llevada ahora a México, digamos, y las series nos mostraron eso. Yo diría que el libro es aún más crudo en algunos aspectos, porque la literatura lo permite. Entonces, refleja muy bien esto. El último libro, La Frontera, con Keller ya como director de la DEA, es un libro más político. O sea, él ya no está en la lucha directa a balazo, a pesar de que, por supuesto, también hay harto de eso, pero él ya tiene mucha influencia política, entonces el tipo ya que conoce el terreno, ha sabido cómo se hace, y tiene algunos pecadillos ocultos porque estuvo en terreno y hizo cosas que pueden volver del pasado, que pueden volver a molestarlo en el presente. El tipo se mueve más con la muñeca política, pero también tiene mucho vértigo el último libro que se llama La Frontera. Y ese es el que está disponible, muy abiertamente disponible en librerías hoy. Los otros 2 puede que cueste un poquito más, pero también están. Yo los he visto hasta hace poco, de hecho.
Qué buen dato, porque justo la semana pasada estuvimos hablando de algunos libros como ya para empezar a hacer el maletín literario del verano y las vacaciones, así que buenísimo poder llevarse incluso 3 libros gordos y entretenidos de una vez. Sí, esto es entretención garantizada. Ahora hay que tener un poco cuero duro, digamos, porque como digo, si uno los toma así los libros, puede que empiece a chorrear sangre por acá, digamos. Pero para los que no les preocupe demasiado eso, son libros muy interesantes. Pero no es pura violencia, o sea, hay desarrollo de personajes también, y drama, incluso algo de romance. No sé si estamos muy lejos de la realidad en todo caso, así que la tenemos aquí cerquita. Bueno. Oye, bueno, muchas gracias, demasiado buenos los libros, y nada, pues nos veremos en un par de semanas con nuevas recomendaciones de Juan Ignacio Brito. Muchas gracias, que estén muy bien. Me pongo a leer al tiro. Nos vemos, chao.